Mi nombre es Moisés Yudiel Hernández Luna. Mi tarea 1 de habilidades de comunicación efectiva. Voy a proceder a explicar mi ensayo sobre el módulo 1, tema 1, que habla sobre la comunicación, procesos de comunicación. Bueno, hemos de entender que la comunicación hoy en día es muy importante, o siempre ha sido muy importante. Y se pueden catalogar muchos tipos de modelos. En este vamos a buscar el modelo tradicional, que consta de un contexto que este puede abarcar lo que es el emisor, receptor, mensaje y canal, y una retroalimentación, ruido y contexto. Hay que empezar a desarrollar cada uno de estos. Bueno, la comunicación la integran diversos elementos, como habíamos comentado, como es el emisor, que es aquella persona o instrumento o programa computacional que envíe un mensaje para un receptor. Bueno, luego sigue lo que es un receptor. El receptor es aquel que está recibiendo la información o la intercepta. Si no cumple esta función, no se considera como un receptor, porque no está recibiendo nada. Bueno, luego podemos explicar lo que es el mensaje. ¿Qué es lo que se está enviando y lo que se está recibiendo? Bueno, podríamos conceptualizar como mensaje a todo aquello expresado y enviado y transmitido para poder ser recibido o interceptado. Esto mismo lo compone un código para poder entenderse en una persona o entre otras. Yo entiendo como código puede ser el idioma o simbología, dependiendo del tipo de comunicación, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, también es importante destacar el canal, que es la forma por donde se está enviando el mensaje. O sea, esto quiere decir, puede ser vía electrónica mediante un video o una inteligencia artificial, que aún no llegamos a eso, o escrita o oralmente directamente. Luego seguimos con lo que es la retroalimentación, que para mí es lo más importante y lo que logra hacer una comunicación efectiva, puesto que al ver retroalimentación, estos dos pueden jugar el papel de receptor y emisor, cambiando uno con otro y logrando una comunicación efectiva. Luego procedemos a explicar lo que es ruido. Ruido, ¿cómo lo explicaremos? Bueno, un ejemplo burdo serían las piedras en el camino. Todos ellos muros, distracciones o obstáculos que nos pueden proporcionar o propician los malos entendidos o confusiones al recibir el mensaje y que no entendamos. Luego sigue el contexto. Para mí el contexto es aquello en donde se desenvuelve lo que es el emisor y el receptor y todos sus elementos. Por ejemplo, en contexto yo lo entiendo que pudiera ser como una cena de gala en donde no te puedes permitir palabras obscenas ni temas muy burdos, y entonces los temas que se manejan, los tipos de palabras, el tipo de canales más en donde se puede andar enviando y el tipo de codificación debe ser de acuerdo a donde te encuentres. Un ejemplo puede ser este video en donde no puedo decir obscenidades ni palabras raras,
Después podemos... La misma comunicación para su mismo estudio se puede clasificar para su mejor entendimiento. Vamos a mencionar una de estas cuantas clasificaciones. Por ejemplo, podemos clasificarlas por el tipo de medio, que esto nos quiere decir que estamos por donde estamos mandando el mensaje. Ejemplo, el Blackboard nos explica una muy burda y que para mí no tiene mucho sentido, que sería vía electrónica. Para mí la vía electrónica abarca lo que sería verbal y no verbal, porque vía electrónica puede ser un correo electrónico, que es de forma no verbal y es escrita, o forma verbal, como este video que estoy haciendo en un YouTube, que para mí no es una comunicación efectiva. Para mí la comunicación efectiva debe ser al momento, en un buen instante, retroalimentándose, no necesariamente al mismo instante en el que está hablando. Porque el chiste de una comunicación es recibir bien el mensaje, comprenderlo y luego volver, dejar de ser el receptor para ser un emisor y enviar el mensaje para que aquel que fue el emisor se vuelva un receptor. De una forma en donde no pase mucho tiempo, porque si no se pierde el punto de esto. También se puede clasificar por el número de emisores y receptores, que normalmente lo que juega más es el número de receptores que realmente los de los emisores. Por ejemplo, en un discurso político se considera el tipo de comunicación masiva. ¿Por qué? Porque es un solo emisor y está enviando un mensaje masivo a miles y miles de personas. Esto lo pudimos ver en la última campaña electoral, en donde hablaban los políticos y se reunían miles y miles de personas masivamente. Puede ser grupal con un número no tan grande de personas, no sé. Un grupo puede ser mi salón. Intrapersonal, yo solito hablando al espejo, básicamente grabándome también puede entrar, porque si yo veo el mismo video para corregir mis errores, puede entrar dentro de esta categoría. Interpersonal, como usted y yo más o menos, porque yo estoy enviando un mensaje y usted lo va a recibir. Y después me va a enviar a mí un mensaje diciéndome que cómo lo hice. Bueno, también podemos enviarla dependiendo del mensaje, que puede ser dependiendo del contenido o por el tratamiento. Que rudo, ¿eh? Bueno, también puede ser por el contexto, que más adelante toca un ejemplo, pero no lo quise especificar porque esta era la parte donde se tenía que especificar. Bueno, por contexto. Volvamos a la situación social o que estoy en la escuela, entonces no puedo utilizar palabras obscenas o sí, en verdad que no. Bueno, esa es la por contexto. Puede ser también porque estoy con amigos y eso me permite tener otro tipo de comunicación con ellos. Bueno, ya explicando todo lo anterior y así, sigue, ¿para qué sirve comunicarme? ¿Para qué sirve expresar? ¿Para qué sirve enviar un mensaje? ¿Y para qué me sirve recibirlo? Bueno, con lo anterior podemos aterrizar los propósitos de esto. El Blackboard nos explica 4 que voy a retomar. Que será para informar, para persuadir, entretener y actuar. Bueno, se pueden, para mí, yo lo entiendo y se pueden mezclar dando un buen resultado. Esto de mezclar siempre va a ser uno prioritario y uno no tanto, pero que le puede dar cierto sentido. Por ejemplo, yo puedo informar y al mismo tiempo, bajita la mano, puedo entretener. O puedo informar, pero también puedo llegar a persuadir a las personas.
Creo que no falta mucho explicar detalladamente cada uno de estos, ¿verdad? Se entienden claramente. Por ejemplo, informar es dar a conocer algo. Persuadir de, oye, véndeme esto. Yo te puedo dar tal cosa. Salala, salala, salala. O de, oiga, profe, póngame un 10. Estoy haciendo un video muy excelentemente, ¿verdad? Entretener. Entretener. No, hombre. Bueno, creo que la estoy entreteniendo además, ¿verdad? No falta explicación. Actuar. Oh, bueno, este sí es como un poco más complicado. Pero es como conllevar cierto papel. No sé qué más sé decir. Para concluir este video, bueno, yo quiero decir que es importante conocer cómo nos comunicamos y qué tipo de comunicación. Porque más que en una empresa, para tu desarrollo social humano, tú tienes que expresarte bien para que los demás te entiendan. No te tienes que permitir normalmente malentendidos que puedan provocar, no sé, en un cargo, digamos, muy soñado, un presidente, no se puede permitir una mala interpretación de sus intenciones, porque puede proporcionar una guerra o un cerrado, bueno, ya, en estos tiempos que una guerra está cañón. Pero, ¿qué tal que se cierre el Tratado de Libre Comercio porque hubo disputas entre México y Estados Unidos por un malentendido? No, no te lo puedes permitir. Así como sus ejemplos del noviazgo, muy buenos. Uno, cuando quiere a una persona, no te puedes permitir ese malentendido o una mala comunicación, porque acaban mal las cosas. Qué bonito que fueran que todo acabaran bien, ¿verdad? Yo lo veo como una receta, por lo cual es importante conocer todos los ingredientes de la comunicación. Claro, por así decirlo, ¿no? Para lograr comprender la receta o el proceso que se está teniendo. Claro, porque dependiendo de la cantidad de cada uno de los ingredientes puede dar diferentes resultados. Por ejemplo, no es lo mismo que haga un pastel de tres leches, un pastel de chocolate o no sé, los más exóticos, un pastel de vino tinto o hasta de aceite de oliva. No sé si los ha probado, saben muy buenos. Pero cada uno va para cierta situación y no todos se prestan. Como en la cocina, no todos los ingredientes se llevan. Igual dependen de los gustos realmente, pero un buen maridaje, una buena comida, son aquellos sabores que hacen que resalten, no se pierdan ni se olviden, sino que resalten unos a otros. Es lo mismo en la comunicación. Tienes que tener la medida, saber para qué tipo de persona va o, digamos, qué tipo de comida va a ser, si va a ser desayuno, cena, comida, si va a llevar mariscos, si va a llevar chile, si va a ser en Francia, si va a ser en Estados Unidos, si es comida típica. No tienes que saber todo eso para que al final haya una buena comunicación o en este caso una buena comida. Y el comensal se sienta a gusto, en este caso sea el receptor, se sienta a gusto y lo entienda y después nos los transmita en un canal. Y bueno, es importante jugar con esto y aprendernos y preguntar por qué tal y por qué tal cosa, para lograr tener una buena comunicación e ir aprendiendo sobre esos detalles. Buenas tardes.